Bienvenidos a esta nueva inmersión. Hoy vamos a hacer de arquitectas. Tenemos sobre la mesa los planos de un edificio muy complejo y, a la vez, fundamental, el Estado de Derecho. ¿Suena bien? La idea es analizar sus cimientos, las vigas maestras, que son nuestros derechos, y sobre todo esos sistemas de seguridad, ¿no? Las salidas de emergencia que nos protegen cuando el poder, se sobrecalienta. Exacto. Para guiarnos contamos con una serie de apuntes y extractos de textos sobre derecho constitucional. Están centrados sobre todo en el modelo de Costa Rica, pero los principios son muy universales. La misión es entender no solo lo que pone en el papel, sino cómo funciona de verdad esa maquinaria. Exacto. Y esa maquinaria se basa en una idea central, que a mí me parece fascinante. La Constitución no es un simple manual de instrucciones. No. Es una jaula. Está diseñada para contener el poder. O sea, toda la conversación de hoy va a girar en torno a esa tensión. Entre el Estado y el individuo. Sí, entre lo que el Estado puede hacer y lo que nosotros, los individuos, podemos hacer libremente. Es el corazón de la democracia, vamos. Vale, pues empecemos por los cimientos. Lo primero que me ha llamado la atención en los textos es que parece que vivimos, en dos universos legales paralelos. Totalmente. Hay unas reglas para los que trabajan en el gobierno y otras completamente distintas para el resto. Es que es la primera y la más importante de las divisiones. A ver, el universo del Estado se rige por el derecho público, y su mandamiento principal es el principio de legalidad. El principio de legalidad. Sí, el artículo 11 de la Constitución Política es tajante. Dice que los funcionarios son simples depositarios de la autoridad. O sea, que no son la autoridad en sí mismos. Justo. Y eso significa que solo, y recalco el solo, pueden hacer aquello que una ley les permite de forma expresa. Vamos, que si eres funcionario tienes que ir con el libro de instrucciones bajo el brazo. Totalmente. Y cualquier cosa que no esté escrita ahí, Te estás metiendo en un lío. porque no puedes inventarte competencias, no puedes arrogarte facultades que no te han dado. Si la ley no te da permiso, tienes prohibido hacerlo. Vale. En cambio, nuestro universo, el de la ciudadanía, se rige por el derecho privado, y su principio es justo el contrario. ¿La autonomía de la voluntad? Exacto. El artículo 28 lo define perfectamente. Dice algo como que nadie puede ser inquietado por acto alguno que no infrinja la ley. Entendido. Entonces, el día a día es como una especie de pulso legal, ¿no? El Estado siempre intentando justificar por qué una ley le permite actuar y el ciudadano defendiendo su libertad en todo lo que no está prohibido. Has dado en el clavo. Esa tensión es el motor. Piensa en el ejemplo que aparece en los apuntes sobre crear un impuesto. Sí. Un ministerio no puede levantarse un día y decir, bueno, pues vamos a crear una nueva tasa para financiar X. ¿No puede? No puede, porque la Constitución reserva esa potestad en exclusiva a la Asamblea Legislativa. No tiene esa herramienta en su caja. Y el ejemplo del coche oficial también es muy bueno. Claro, un coche oficial no puede usarse para ir a hacer la compra el fin de semana. ¿Por qué? Pues porque la ley le asigna una función pública y específica. Y cualquier uso fuera de eso es una extralimitación. El Estado no puede actuar por capricho. De acuerdo. Queda claro que el Estado tiene las manos atadas por la ley para protegernos. Y eso nos lleva directamente a la otra cara de la moneda. A nuestros derechos. Claro. Si el Estado está tan limitado, ¿cuáles son exactamente esos derechos fundamentales que la Constitución protege con tanto celo? ¿Cuál es nuestro escudo? Pues el catálogo es amplio, pero podemos destacar los más estructurales. El pilar maestro es, por supuesto, el derecho a la vida. El artículo 21 lo califica de inviolable. Inviolable. Ahora bien, es importante entender que en derecho casi nada es absoluto. Los propios textos mencionan las excepciones clásicas, como la legítima defensa. Son situaciones límite donde se pondera y un derecho cede frente a otro. Entiendo. La vida es el pilar. Pero, ¿qué pasa con las interacciones del día a día? ¿Cómo se asegura la Constitución de que el sistema me trate igual que a mi vecino, sin importar nada? Ahí entra el artículo 33, la igualdad ante la ley, y la prohibición de cualquier discriminación que atente contra la dignidad humana. A esto se suman derechos que tocan nuestra vida cotidiana. Como la salud, por ejemplo. Justo. El derecho a la protección de la salud o a recibir información veraz como consumidores, que está en el artículo 46. O fíjate, la protección especial que el artículo 51 da a la familia, a los niños, a los mayores. Reconociendo que para ser iguales a veces hay que tratar distinto a quienes parten con desventaja. Exactamente. Me llama la atención el artículo 50, que habla de un ambiente sano y del acceso al agua.
Suena increíblemente actual. Lo es. Es un derecho de los que se llaman de tercera generación. Y fíjate en el lenguaje que usa, porque define el acceso al agua potable como un bien esencial e irrenunciable. Perdona que te interrumpa, pero irrenunciable es una palabra muy fuerte. ¿Significa eso que ni siquiera yo misma podría firmar un contrato renunciando a mi acceso al agua, aunque me ofrecieran una fortuna? Exacto, eso significa. Es un derecho tan fundamental que el Estado lo protege incluso de una misma. Vaya, Es una forma de evitar la explotación en situaciones de necesidad extrema. No puedes vender un derecho que se considera consustancial a tu propia vida. fascinante. ¿Y qué hay de las libertades más clásicas? Reunión, asociación, religión. Por supuesto, están blindadas. La de reunión en el artículo 26, la de asociación en el 25. Y en la libertad de culto, el artículo 75 presenta una curiosidad. ¿Cuál? Dice que la religión católica es la del Estado, aunque garantiza la libertad para el resto de cultos. Esto, como señalan los apuntes, convierte a Costa Rica en un Estado confesional. Que no es lo mismo que un Estado laico. Para nada. En un Estado laico hay una separación total entre religión y Estado. Es un matiz interesante que pervive en su arquitectura constitucional. Vale, tenemos esta lista de derechos que es el qué se protege, pero las leyes son palabras. Y las palabras a veces son ambiguas o incluso se contradicen. Me imagino que debe haber unas reglas del juego sobre cómo interpretar todo esto, ¿no? Exacto. Y esas son los principios rectores. Son las guías supremas, la brújula del sistema. Y el más importante de todos en materia de derechos humanos es el principio pro homine. Pro homine, a favor de la persona. Siempre. Es la regla de oro. Si hay varias normas aplicables a un caso, o varias formas de interpretar una misma norma, el juez o la administración está obligado a elegir siempre la que más favorezca a la persona. Ah, entonces el principio pro homine es como el VAR del derecho. Cuando hay duda en la jugada, siempre se decide a favor del atacante, que en este caso es el ciudadano. ¿Es así? Es una analogía perfecta, me la quedo. Siempre a favor del individuo. Y muy pegado a este, hay otro principio con un peso específico enorme, el interés superior del niño. Que este además es universal. Universal y supraconstitucional. Esto significa que está por encima de la propia Constitución y de cualquier otra ley. Los derechos de la infancia prevalecen sobre cualquier otro interés. Por eso la libertad de contratación de un adulto tiene un límite absoluto, en la prohibición del trabajo infantil, por ejemplo. Veo otros dos conceptos que suenan muy potentes. Uno es el control de convencionalidad. Este es clave en un mundo interconectado. Obliga a que todas las leyes y acciones del Estado, desde una sentencia de un juez hasta una ley del Parlamento, sean coherentes con los tratados internacionales de derechos humanos. Es como pasar un filtro de calidad internacional. Exacto. Para asegurarse de que la protección a la persona es la máxima posible. Y el último, que suena casi a ley suprema de la galaxia, las normas jus cogens. Pues casi lo son. Piensa en ellas como las reglas de la humanidad, que están por encima de cualquier ley nacional o tratado. Son tan fundamentales que ningún país puede crear una ley que las contradiga. Ni siquiera dentro de sus fronteras. Ni siquiera. Es como si el mundo entero se hubiera puesto de acuerdo en que cosas como el genocidio, la esclavitud o la tortura son una línea roja que nadie nunca puede cruzar. Son inderogables. Entendido. La teoría es robusta. Tenemos derechos, principios que nos protegen. Pero seamos prácticas. ¿Qué pasa si mañana el poder político reúne los votos e intenta aprobar una ley que choca con todo esto? Bueno, ¿Qué mecanismos reales existen para frenar un tren que parece lanzado? el sistema está diseñado como una carrera de obstáculos precisamente para ese tren. El primer freno es el propio proceso. Una ley necesita 2 debates en días distintos. O sea, no se pueden aprobar cosas importantes en caliente. No. Esto da tiempo a la reflexión y al debate público. De acuerdo, un pequeño respiro. Pero si tienen la mayoría, seguirán adelante. Siguiente obstáculo. La consulta de constitucionalidad. Antes de que la ley sea ley, los propios diputados pueden, o a veces deben, preguntar a la Sala Constitucional si el proyecto se ajusta a la Constitución. Un control de calidad previo. Eso es. Vale. La Sala da su opinión, que puede que no guste, pero la Asamblea decide seguir y aprueba la ley. ¿Ahí se acaba? No, para nada. La pelota pasa a otro tejado, el del Poder Ejecutivo. El presidente puede usar el veto presidencial. Si considera que la ley es inconveniente o inconstitucional, puede negarse a firmarla. Y la devuelve a la Asamblea. Exacto, como marcan los artículos 125 y 126. Un momento.
O sea que después de debates, consultas y vetos, si un grupo de políticos tiene suficientes votos, ¿aún puede forzar una ley que podría ser problemática? Sí, existe un último recurso para la Asamblea: el resello legislativo. Si consiguen una mayoría muy alta, de 2/3, pueden anular el veto del presidente y obligar a que la ley se publique. Vaya. Es un mecanismo de pulso de poderes. Está pensado para situaciones muy extremas. Entonces suena a que el freno de emergencia ciudadano, si todo lo anterior falla, es realmente la última barrera. Precisamente. Y ahí entran dos mecanismos potentísimos. Una vez la ley está en vigor, cualquier ciudadano puede interponer una acción de inconstitucionalidad. Que es llevar la ley a juicio. Sí, ante la Sala Constitucional si considera que le afecta y viola un derecho. Y no olvidemos el más democrático de todos, el referéndum, que permite al pueblo aprobar o, y esto es clave, derogar leyes directamente. Todo esto nos lleva a la pregunta final. Para la persona de la calle, en su día a día, si siente que un ayuntamiento, un ministerio o quien sea está vulnerando sus derechos, ¿qué puede hacer? ¿Cuál es ese kit de herramientas de emergencia? Pues hay dos herramientas directas y rápidas. La principal es el recurso de amparo. Se presenta ante la Sala Constitucional y sirve para proteger cualquier derecho fundamental frente a una acción o una omisión de cualquier autoridad. Es el botón rojo. Y en los apuntes se menciona una variante muy específica, el habeas data. Sí, que es cada vez más importante. O sea, el habeas data es básicamente el derecho a preguntarle a una empresa o a una institución: oye, ¿qué sabes de mí? Y si no te gusta lo que ves o es incorrecto, Poder decir, bórralo o corrígelo. Es nuestro escudo de privacidad en la era de los algoritmos. De hecho, hay una agencia, la PRODAP, dedicada exclusivamente a velar por este derecho. muy claro. Y más allá de estos recursos, hay un concepto final que parece fundamental para controlar al poder: el debido proceso subjetivo. Eso es. No es solo que sigan los pasos, sino que la decisión en sí misma sea justa. Exacto. Toda decisión de la Administración debe pasar un triple filtro. Debe ser racional, proporcional y no arbitraria. No puede basarse en un capricho. El ejemplo que se usa en uno de los textos, el de la revisión de mochilas en un colegio, es perfecto para entenderlo. Cierto, no es un simple sí o no. Hay que preguntarse, ¿la medida es idónea para el fin que se busca, que es la seguridad? Si lo ¿es también necesaria o hay otra forma menos invasiva? Y la pregunta del millón, ¿es proporcional? Has descrito el test de proporcionalidad a la perfección. O sea, ¿el beneficio en seguridad compensa la invasión a la privacidad? Justo. La respuesta no puede ser porque lo digo yo. Tiene que haber un equilibrio razonado entre el fin que se persigue y los derechos que se afectan. Si no, la actuación es arbitraria y, por tanto, ilegal. Entonces, volviendo a nuestra metáfora inicial, la arquitectura constitucional es un edificio diseñado con mucha inteligencia. No es solo un conjunto de normas, sino un sistema dinámico de contrapesos, de válvulas de escape. Sí, todo pensado para que el poder controle al poder. Y para que al final del día lo que prevalezca sea la libertad y la dignidad de las personas. Esa es la esencia. Es un engranaje donde cada pieza, desde el principio de legalidad hasta el recurso de amparo, tiene la función de mantener ese delicado equilibrio. Pues creo que ha quedado todo meridianamente claro. Y, para cerrar, si me permites, me gustaría dejar una reflexión en el aire. Surge de un concepto que se menciona en el material: el principio de plenitud hermética del ordenamiento jurídico. Suena complejo. Pero la idea es simple. Sostiene que el sistema legal no tiene lagunas, que siempre debe ofrecer una solución a cualquier caso. Y esto, claro, nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Cuál? Si la ley está diseñada para tener siempre una respuesta, ¿cuál es el verdadero papel de los jueces? ¿Son meros aplicadores de un catálogo de soluciones que ya existe? ¿O en la práctica se convierten inevitablemente en creadores de derecho cuando se enfrentan a dilemas completamente nuevos, como la inteligencia artificial, que el legislador nunca llegó a imaginar?